Esto es El laberinto de Minotauro BK. Y hoy es jueves, hablamos un poquito de todo. Y si otros días hablamos de museos, hoy me voy a ir por una variante porque vuelve el Grand Prix. El Grand Prix de verano, ese programa español. Para los que no me estén escuchando en España y me escuchen de fuera, es un programa que en los años 96 empezó, presentado por Ramón García, que tuvo bastante éxito. Se emitía durante el verano y el formato básicamente, vamos a explicar un poquito el formato que tenía y luego explico el formato con el que va a volver. Eran dos pueblos, uno contra otro, el equipo azul contra el equipo amarillo, que se enfrentaban con el alcalde de cada pueblo, y luego tenía una madrina y un padrino que era un famosillo de la época que salía apoyando a ese pueblo, que le ayudaban a unas pruebas. ¿Y cuál era? Bueno, el logotipo para empezar del Grand Prix, pues que era un pedazo de toro, grande y fuertote. Y era. ¿Y cuál era el objetivo? Pues ganar, hacer la mejor puntuación, y los dos equipos que llegaran, tuvieran la mejor puntuación llegaban a la gran final, y el que ganaba se llevaba un premio metálico en dinero. ¿Y qué pruebas había? Pues había las famosas pruebas de los troncos locos, la prueba de los bolos, la patata. Los bolos era. Los troncos era ir saltando un tronco tras otro, unos troncos de madera que se iban moviendo, y por debajo tenía agua que caían. Luego estaba la patata caliente, que tenías que adivinar, decir una determinada cantidad de algo, decir, no, 90.000, 548, 549. La patata se iba hinchando hasta que había un momento que explotaba. Se iban pasando la patata de un equipo a otro hasta que a uno le explotaba. Y era una prueba que estaba bastante graciosa. Luego estaba los bolos, que la gente se disfrazaba de bolo gigante. Y luego los del equipo azul se disfrazaban de bolo, y uno del equipo amarillo cogía la pelota, y el padrino o la madrina le iba indicando izquierda, derecha, porque el de los bolos tenía los ojos tapados con una venda o con unas gafitas también que le tapaba todo, y no veía nada. Y era muy divertido porque hay veces que tiraba el bolo ahí contra el público. Era a veces bastante gracioso, decía cuidado, cuidado, que vas a matar a alguien. Y eran pruebas bastante graciosas. Luego estaban una de las cosas típicas de este programa, que era la vaquilla. Había una que era perseguir a un conejo que salía, hacía varias pruebas, un lobo le perseguía y luego tenía que llegar a la plaza, y en esa plaza tenía que tirar la zanahoria del conejo y esquivar a la vaquilla. Otras pruebas de la vaquilla estaba el famoso Don Tancredo. Don Tancredo era básicamente una prueba en la que se tenía que quedar quieto. Había tres de un equipo y tres de otro, y los que aguantaran quietos y que la vaquilla se los llevara por delante ganaban la prueba. Y luego estaba la prueba de hacer el puente, o sea, tenía bastantes pruebas. La prueba de las bombillas, que con una marca bastante conocida, yo me acuerdo todavía de la marca, solo por el tema de las bombillas de la prueba del Grand Prix. Esa prueba con un montón de bombillas tenías que encender y apagarla, y es que son pruebas que se te quedan en la mente. Y era un programa bastante icónico. Luego había otra prueba que físicamente era demoledora, porque tenías que, era una rampa que subía hacia arriba, y con un palo ir subiendo y apoyando las hendiduras, subiendo la rampa con las patas y las piernas hacia arriba sin apoyar, y tenías que ir subiendo la rampa, y costaba bastante. Veías ahí a la gente que sufría y costaba bastante. Este programa empezó en el año 96, lo presentaba Ramón García junto a tenía solo otra presentadora, que estas fueron cambiando, tuvo varias, o sea, varias presentadoras a su lado. Luego tenía la orquesta en vivo, que el director es el mismo que luego también dirigía la orquesta del que apostamos, otro programa mítico de la época. Y era un programa que en verano veía bastante la gente, en plan, por la noche, después, en las noches del sábado por el verano. Era un programa que tenía bastante audiencia, mucho tirón. Todo el mundo recordaba el Grand Prix. Muchísima audiencia. Se emitió hasta el año 2005.
¿vale? Que fue la última vez que se emitió este programa. Luego se emitió en cadenas autonómicas. Yo me acuerdo de una versión que presentaba Bertín Osborne. Por ejemplo, llegó Natalia, la cantante de Operación Triunfo, llegó a ser una de las copresentadoras del programa y a presentar las pruebas, que siempre había una chica que presentaba las pruebas. A ver, el programa es de la época que es. Y entonces hay cosas que la ves ahora y te cantan por los cuatro costados. Por ejemplo, el tema de Ramón García, esta canción que tenía en el primer programa, luego la fueron cambiando un poquito, pero esta canción que iba acompañada de las chavalas y diciendo, es el hombre que va ahí con el típico prototipo del 90 del hombre machote que iba acompañado de chavalas. Y eso, pero que luego se fue cambiando la canción porque incluso en la época se vieron que para la época que era, que se habían pasado un poco. Y esos prototipos que tenías de las bailarinas un poco en faldita corta, tal, estereotipos de la época de los 90, que claro, ahora va a haber un nuevo Grand Prix, se ha anunciado en este verano, va a haber una rueda de prensa el 5 de julio donde se va a anunciar ya todos los detalles, pero probablemente ya en esa época me pille ya de vacaciones, entonces ya ahora esto lo dejo grabado, pero ya se ha dicho mucho de los detalles, ya sabemos mucho de lo que va a haber en este programa, en esta nueva edición. Y ya sabemos, por ejemplo, que va a tener dos copresentadoras. Va a estar por un lado la famosa streamer Cristinini, que, que Cristinini es súper conocida. Yo la conocía más que de ser streaming. Estaba en su época, creo que era o en 3D juegos o en Medistation. Estuvo ahí. Tenía un tos de Pixel, creo que era, y presentaba juegos y luego hacía entrevistas a la gente y tal. Y la chavala lo hacía bastante bien. Luego saltó al mundo del streamer. Y realmente es de las mejores streamers que hay. Y ha hecho un fichaje bastante bueno Ramón García también. Yo lo entiendo que lo hace también para que muchos de estos seguidores, que tiene millones, Cristinini, salten y vean el programa. Porque se prevé que ese programa lo va a ver sobre todo gente que veía ya el programa y lo que quiere un poquito la producción del programa y Ramón García es que este programa lo vea mucha gente joven, que no se quede estancado en la gente mayor que lo veía. Y luego Michelle Calvo también va a estar, que Michelle Calvo es una actriz que ha estado en bastantes series, en Madres, en Desaparecidos, en Amar es para siempre, es una actriz que ha estado y ahora va a estar como presentadora por primera vez. Veremos qué roles tienes. A lo mejor Michelle Calvo es más presenta las pruebas y todo como la que teníamos en esa época, no lo sabemos. Yo me estoy un poco lanzando a la piscina. Y a lo mejor Cristinini molaría que hiciera un poco comentarista. Ahí de pruebas y tal. Se rumoreaba en su día Ibai hubiese sido bastante gracioso comentando, porque yo le he visto en su día, porque ahora todo el mundo le conoce por el tema de la X-Lee, tema de los vídeos que hace de stream y todo esto, pero en su día era un comentarista de League of Legends bastante famoso y como comentarista era muy bueno, tenía muy buena voz y lo vivía el hombre, hubiera molado bastante, pero Cristinini no se queda atrás, ¿eh? Yo creo que ha sido muy buena elección de Cristinini. Es más, incluso en algunos aspectos es mejor que Ibai. Y yo creo que son dos muy buenas elecciones que han hecho con Michelle Calvo y con Cristinini. Y bueno, y eso, es que como copresentadoras, decía que los presentadores solo ha tenido dos. Ramón García y luego las autonómicas Bettino Osborne. Pero es que como copresentadoras ha tenido 21 copresentadoras. Las principales eran Mar Regueras, Ollana Echevarría y Natalia, la famosa cantante de Operación Triunfo. Pero es que 21 copresentadoras. No sé, cada año se iba variando. No digas, esta era la copresentadora. También porque era una época en la que era un poco secundaria el rol de copresentadora y la tenían un poco como acompañante de Ramón García. Yo entiendo que en esta nueva época no va a ser copresentadora, va a estar al lado de Ramón García y van a hacer una labor también importante y más como esta gente que han fichado como Michelle Calvo y Cristinini con el caché que tienen, vamos, dudo mucho que vayan como secundarias. Es más, hoy en día preguntas a la gente quién es Cristinini y quién es Ramón García y mucha gente conoce a Cristinini y no a Ramón García, sobre todo la gente joven.
Otras cosas que se sabe sobre el programa. El formato va a ser básicamente el mismo. Va a ser dos pueblos. Va a ser, bueno, en cada programa dos pueblos, el amarillo contra el azul. Y en vez del otro, la otra vez, antiguamente, que era los dos que sacaban mejor puntuación y van a la final, pues van a hacer que los cuatro que saquen mejor puntuación vayan a semifinales, hagan dos programas y los que ganen en cada programa vayan a la gran final, ¿vale? O sea, cambia un poquito el formato para cambiarlo un poco. Y va a haber pruebas. Las pruebas que ya se saben que va a haber sí o sí es la patata caliente va a estar, es icónica de este programa. Si no está la patata caliente, mucha gente se tira de los pelos. Como no está la patata caliente. Va a estar también los bolos van a estar. Otra de las pruebas icónicas. Y los troncos locos. De momento esas tres pruebas son las que tenemos confirmadas. No sabemos si, por ejemplo, la de las bombillas, como no se sabe si va a estar de patrocinador, pero claro, Televisión Española es difícil porque ya no se puede hacer publicidad. Entonces el tema de bombillas no podrían mencionar la marca. Entonces esa prueba, aunque era de las icónicas del programa, yo creo que la van a quitar. Y otra cosa que va a pasar, que dice la gente, ¿qué pasa con la vaquilla? Porque es un icono del programa. ¿Qué va a pasar con la vaquilla? Pues ya ha dicho Amon García, ha dicho una cosa y otra, porque ha dicho, no va a haber vaquilla, por un lado, no va a haber vaquilla el animal, no va a haber, porque por la ley de protección animal no se puede usar animales vivos en espectáculos televisivos, por esa ley, pero sí va a haber vaquilla, o sea, se entiende que va a ser, la gente decía, pero algo virtual o tal, yo, por lo que ha dicho Ramón García, se entiende que no, que va a ser algo más físico, o sea, yo entiendo, probablemente sea alguien disfrazado de vaquilla de un equipo u otro y las pruebas a lo mejor serían como antiguamente la de colocar el puente, los del equipo azul y uno del equipo amarillo disfrazado de vaquilla y derribarlos. Claro, veremos cómo lo hacen. Si tiene solo un tiempo para derribar a uno de un equipo, solo puede derribar a uno. Porque lo que era la vaquilla en esa época es que es aleatorio. La vaquilla no. eh, Hay veces que tiraba a uno, hay veces que tiraba a otro, hay veces que no tiraba a nadie. Y claro, ahora para dar esa aleatoriedad y que no pongas a alguien disfrazado de vaquilla y simplemente tira a todos, veremos cómo lo hacen para que esa dinámica del programa tenga esa emoción. Y eso, el 5 de julio se dará la fecha. Yo espero que ya la semana siguiente o ya dentro de julio se estrene los primeros programas porque este programa básicamente es de verano. Por eso se llama Gampir de verano. Entonces, la cosa es que se haga sobre julio y agosto y luego ya se acaba. A lo mejor la primera semana de septiembre, pero no lo sé. Pero sobre esa época hagan el programa y ya se acaba. O sea, muchas ganas. Del Grand Prix tiene mucha gente. A ver, yo por un lado decía qué bonito el Grand Prix, pero te queda la nostalgia de lo que fue. Y luego es lo que pasa con estas cosas. Lo hacen de nuevo y muchas veces se cargan algunas cosas. Y para algunas cosas es mejor que se quede el programa como estaba. Recordar esos programas que yo a veces lo veo en YouTube. El otro día vi un programa casi entero y recuerdas las cosas buenas, las malas, porque dicen, madre mía, lo que hacían en esta época, ahora esto no se podía hacer. Y claro, hay muchas cosas que no las van a hacer. Por ejemplo, el tema de las bailarinas, ya ha dicho Ramón García que no va a haber otro tipo de cortinilla musical o otro tipo de entrada, pero que no va a haber bailarinas, porque era un poco bochornoso lo que hacían, y que eso no lo van a hacer. O sea, se cambia el tema de la vaquilla, se cambia el tema de las bailarinas. Va a haber muchos cambios que se prevén en este programa. Y veremos qué tal está el Grand Prix. Probablemente ya yo analice lo que ha sido el Grand Prix. No sé si veré todos los programas o luego lo vean grabado. Pero luego analice ya pasado el verano cómo ha sido el Grand Prix, cómo ha sido esta adaptación, si me ha gustado, si no, qué audiencia ha tenido. Aunque ya sabe, porque hoy en día le seguía por la audiencia de televisión española. Y aquí hago una pequeña reivindicación antes de acabar el programa, porque pasó con el Ministerio del Tiempo, que tenía una audiencia tanto en Netflix como luego en HBO y luego en plataformas digitales de televisión española brutal. Luego en directo no lo veía tanta gente, bueno, no lo veía tanta gente comparado con otros programas, pero
Para ser un programa de ficción de historia de España, no estaba mal las audiencias que tenía el Ministerio del Tiempo. Y que el Ministerio del Tiempo se haya quedado así, prácticamente ya acabó la cuarta temporada, que fue una cuarta temporada que costó años volver a hacer este Ministerio del Tiempo. Hablaré de un programa y otro, porque es un programa que vale mucho la pena, que costara mucho hacer. Parece que ya no va a haber más temporadas. Por lo menos la serie, el autor veía que ya no iba a seguir y lo dejó más o menos finalizado todo para que si no hago más temporadas ya se queda la serie acabada. Pero que el Grand Prix hayan decidido hacerlo y otros programas como este Ministerio del Tiempo o otros se queden ahí de momento sin hacer, bueno, es algo que la gente reclamaba, aunque ahora hay gente que dice que protesta porque no metan a la vaquilla. Si hubiera, es que si hubieran metido a la vaquilla, aparte de que es ilegal, no se puede, pero si la hubieran metido, aunque fuera legal y no hubiera esa ley, mucha gente hubiera protestado y el programa hubiese acabado cerrando, o sea, pero bueno, veremos qué tal va el programa. Aunque yo no le cojo mucho alegría e ímpetu, aunque sí me gustara en su día, pero creo que hay cosas que es mejor que se queden en la nostalgia y verlo desde el recuerdo, ¿vale? Pues bueno, eso es todo lo que tenía que hablar del Grand Prix. Nos vemos pasado el verano. Y venga, es el Grand Prix, el programa La Vaquilla. A ver, la gran final. Serás tú nuestro campeón. Sí, señor. Adiós.